en Estados Unidos y Canadá. Asambleísta, bienvenida. Muy buenos días. Qué gusto tenerla a través de Hemisférico TV. Asambleísta, ¿podemos habilitar el audio? No le podemos escuchar. Ahí creo que estoy. Buenos días, un placer estarles acompañando la mañana de hoy. Asambleísta, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para analizar un poquito lo que se viene manejando justamente en estos días y que es coyuntural y se necesita orientación, la corrupción dentro del gobierno nacional. Pero antes de entrar a un pequeño análisis, vea, poco a poco parece que ya se va desvaneciendo, asambleísta, con respecto al fraude electoral que se vino manifestando después de los resultados que obtuvieron, especialmente ustedes como Revolución Ciudadana. Digo, se va desvaneciendo a raíz de que John Gamboa, que es el director del Consejo Nacional Electoral, lo dijo y lo recalcó claramente y dijo que Enrique Pita quería implantar la idea de un fraude electoral, que hasta ahora no se ha podido comprobar. ¿Cuál es el criterio, asambleísta? Del señor Pita hizo un pequeño escándalo diciendo que supuestamente habían encontrado pues un centro clandestino de impresión de papeletas solamente sobre la consulta popular, justamente en el segundo piso de una de las centrales del Consejo Nacional Electoral donde se estaba haciendo otro conteo. Y qué raro que justamente en otro centro de conteo encuentren otro centro clandestino. Es bastante extraño todo lo que ha estado pasando y que solamente existan papeletas del no. Eso también es lo que nos llama la atención. En este momento creo que ha sido claro y que se ha desmentido que no es la realidad, que no existe ningún otro centro, ay, mil disculpas, y que lo único que existe es simplemente las ganas, digamos así, de tal vez el gobierno nacional o del Consejo Nacional Electoral para desestimar el voto popular y la decisión del soberano que ha sido decirle no al gobierno del encuentro. Pita justamente sale con estas declaraciones. Eso es lo que nos llama bastante la atención y debemos entender también el historial del señor Pita. El señor Pita no es una persona apolítica, es una persona que justamente ha militado para el Partido Social Cristiano. También nos han comentado que ha sido parte pues del partido Creo de cierta manera, entonces deberíamos de realmente investigar más de cerca cuáles son las intenciones del señor Pita. Y también nos llama mucho la atención que la señora Diana Tamay, como presidenta del Consejo Nacional Electoral, se sume también a dar declaraciones a favor del señor Pita, diciendo que sí, que efectivamente tal vez pudo haber sido que estaba un centro y que se pedía a la fiscalía que investigue cuando sabemos todos los ecuatorianos y ya había un 98% a nivel nacional de pues el conteo de las actas y que no había ninguna razón para decir que había otro centro en ese momento clandestino de impresión pues de papeletas, porque ya estaba casi todo pues escrutinado y se sabía que ya había ganado rotundamente el no. Y es importante entender que la gente no le dijo solamente el no a la consulta popular, sino le dijo no al gobierno del encuentro y no al presidente Guillermo Lasso con su consulta mañosa. El fraude electoral, ingresemos a lo que se viene manifestando sobre la corrupción dentro del gobierno nacional. Y me gustó una frase que el día de ayer leí justamente en diferentes spots de ustedes como asambleístas, que decía: el que nada debe, nada teme. Lastimosamente, el presidente Guillermo Lasso nuevamente no asistió al llamado que hizo la Asamblea Nacional para que responda pues sobre esta presunta red de corrupción de empresas públicas y dentro del gobierno nacional. ¿Qué criterios se está manejando? Siga, asambleísta. Y como usted mismo lo dijo, el que nada debe, nada teme. El señor presidente de la República nunca ha venido a la Asamblea Nacional Electoral a responderle a todos los ecuatorianos sobre los varios casos de corrupción que tiene, no solamente el de ahora. Recordemos el caso de corrupción justamente que yo llevé, que fue el caso Pandora Papers, en el cual se demostró que el presidente de la República tenía bienes y capitales
en paraísos fiscales. Se le invitó a la Asamblea Nacional para que responda y dé su explicación y tampoco vino. En algunas comisiones igualmente se llevó el caso Danubio, tampoco asistió, y en este caso, pues con el caso del Gran Padrino, tampoco ha asistido a dar explicaciones. El día de ayer en la noche justamente él hizo una cadena nacional dando algunas directrices, explicaciones sobre lo que él estaba pensando de lo que había pasado adentro de la Asamblea Nacional y también con las revelaciones del medio de comunicación La Posta, pero nunca vino a la Asamblea Nacional, al primer poder del Estado, a respondernos a los asambleístas que somos la voz del pueblo, qué es lo que estaba pasando. Y vuelvo a repetir, el que nada debe, nada teme, y parece que el presidente de la República nos debe bastante a los ecuatorianos. Ni siquiera envió un delegado, ni siquiera envió alguna comunicación del por qué no, la no asistencia, pero como usted acaba de recalcar, pues ya son varios llamados a los cuales no ha asistido el presidente de la República y no le está dando la cara lastimosamente al país. Por eso usted se hizo portavoz de algunos asambleístas, de algunas bancadas de la Asamblea Nacional, y fue muy radical al manifestar de que la cuenta regresiva inició y le daban solo 10 días. ¿Qué significa eso, asambleísta? Pues en este sentido, nosotros vamos a empezar ya con el informe de lo que sería la comisión del Gran Padrino. El señor presidente fue citado. Sé que varios compañeros asambleístas fueron hasta Carondelet a entregarle pues la citación para que vea la Asamblea Nacional. Pues hay ya 10 días en los cuales se van a formular el informe de esta comisión, y lo que puede derivar tal vez sea un juicio político en el cual pues el presidente de la República va a ser responsable por todas sus acciones, y esperemos tener los votos adentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué dijeron los que sí asistieron justamente a este llamado de la Asamblea Nacional? Yo estaba viendo un poquito la participación suya ahí en la Asamblea, cuando, bueno, le reprochaba pues al ministro del Interior y le manifestaba de que cómo no puede saber lo que está pasando, por ejemplo, la injerencia en la Fiscalía del Estado. ¿Qué es lo que pasó? Así es, pues le comento que hubo un cambio de 43 investigadores que venían por parte de la Asamblea Nacional adentro de la Fiscalía, justamente en el caso Gran Hermano y otros casos de corrupción por parte del gobierno del encuentro. Entonces nosotros como Asamblea Nacional y también la Fiscalía pedía que no se cambie a estos investigadores policiales porque tenían los nuevos investigadores que empezar desde el principio y ya no iban a saber el caso. Entonces en este sentido yo le hice una pregunta al señor ministro simple y le dije, señor ministro, estos nuevos policías, investigadores que van a venir a la Fiscalía han pasado todas las pruebas que están dentro pues del régimen y de un decreto que existe dentro de la policía, en el cual pues tienen que pasar pues pruebas en las cuales se les hace psicológicas, igualmente físicas, etcétera, para que puedan estar justamente en estos cargos, especialmente pruebas de confianza. Y el señor ministro dijo que no sabía si se les habían hecho las pruebas o no, justamente a estos policías que iban a entrar a estas investigaciones. Entonces, lo que me sorprendió es que él no sepa si tienen o no estas pruebas de confianza, siendo casos tan importantes que van a tener que llevar estos investigadores. Entonces, él contestó que no sabía. Entonces, yo lo que dije claramente fue que se debía el señor presidente, el señor ministro, de informar lo que estaba pasando, y simplemente contestó y recalcó que no sabía. Entonces lo que le dije fue que es uno más de los ineptos del gobierno del encuentro. ¿Y la Fiscalía se ha pronunciado sobre este hecho o todavía no? Sí, la Fiscalía sí se pronunció. La señora fiscal hizo un comunicado en el cual a ella tampoco no le parecía correcto de que se cambien a estos policías, investigadores, porque justamente estaban llevando estos varios casos de corrupción. Ahora el panorama político en el país se está presentando un poco fuerte, asambleísta, un poco fuerte si tomamos en cuenta también lo que nos ha manifestado. Es por eso que la desesperación que tuvo el presidente de la República, Guillermo Lasso, en anteriores días hizo una cadena nacional y llamó al pacto nacional.
ustedes como asambleístas, ¿van a aceptar estos diálogos de este pacto? Porque ayer conversaba yo con algunos representantes de organizaciones sindicales, decían, no, nosotros no vamos a aceptar el pacto, y el movimiento indígena también lo ha dicho, no vamos a aceptar el pacto, porque toda la vida nos han estado mintiendo durante todo este proceso. ¿Y ustedes? Es importante que la ciudadanía entienda que nosotros desde la Asamblea Nacional y también desde el bloque de UNES hemos tratado de llegar a acuerdos con el gobierno nacional, con el señor Guillermo Lasso. Somos una oposición, pero somos una oposición democrática. Pero el señor presidente de la República no le ha importado una y otra vez la situación de los ecuatorianos. Hemos tratado de llegar a acuerdos a los cuales él tampoco ha estado presente. Hemos tenido mesas técnicas a las cuales él nunca ha asistido, igualmente como nunca ha asistido a dar la cara en los casos de corrupción en la Asamblea Nacional. Así que nosotros ya nos cansamos de tratar de dialogar, no vamos a dialogar más. Lo que necesita el país en este momento, y es lo que nosotros buscamos, es políticas claras de seguridad ciudadana, de salud y educación. Y el presidente de la República no ha hecho absolutamente nada. Lo único que sabemos que ha hecho en el gobierno del encuentro es robarnos los sueños y el dinero a todos los ecuatorianos. Así que yo creo que por ética y por moral, el señor presidente debería de dar un paso a un costado. Nuevamente comienza a sonar y muy fuerte esto de la muerte cruzada. ¿Ustedes como bancada de UNES le tienen temor a la muerte cruzada o no? Nosotros nunca le hemos tenido temor a la muerte cruzada, y yo eso lo he escrito en varios tweets. Nosotros, los asambleístas de UNES, especialmente la Revolución Ciudadana, si existe o si se da una muerte cruzada, nos vamos para volver, porque yo sé que el pueblo ecuatoriano va a decidir que volvamos a la Asamblea Nacional, pero el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, jamás va a volver a ser presidente del Ecuador. Así que nosotros no le tenemos miedo a la muerte cruzada. Hemos propuesto la muerte cruzada, lo vamos a volver a hacer. El señor presidente de la República ya debería de irse a su casa porque ha probado una y otra vez su ineptitud y su ineficiencia al administrar los bienes públicos de todos los ecuatorianos. Y para este hecho que de pronto es un concepto que está manejando toda la ciudadanía, un gran porcentaje de la ciudadanía, de que el presidente tiene que dar un paso al costado. También se adiciona lo que el Tribunal Contencioso Electoral ya aceptó, la apelación para la destitución del presidente, y como que se va poniendo ya cuesta arriba toda esta situación, y ya varios sectores están pidiendo de que se dé un paso al costado. Y ustedes van a seguir insistiendo de que se tomen acciones inmediatas. ¿Qué es lo que van a seguir insistiendo, asambleísta? Bueno, en este momento estamos esperando ya el informe de la Comisión del Gran Hermano, en este sentido, perdón, de la Comisión del Gran Padrino. En este sentido estamos esperando ya ese informe. Dependiendo de lo que se diga en ese informe, vamos a tomar ya decisiones. Esperamos un juicio político, sino la muerte cruzada, pero como recalco, lo que realmente esperamos es que el señor presidente Guillermo Lasso, por ética y por moral, renuncie de la presidencia del Ecuador. A la asambleísta Mónica Palacios, que ha estado con nosotros en esta mañana a través de Hemisférico TV para todo el norte del país. Muchas gracias, asambleísta. Muchísimas gracias, un honor haberles acompañado. Muy bien, amigos televidentes, continuamos a través de Hemisférico TV con estas entrevistas orientadoras de la parte coyuntural que pasa justamente en nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos ya con nuestro siguiente invitado, el tecnólogo Agustín Cachipuendo. Él es dirigente de la CONAI. ¿Qué piensa a propósito de la organización?